Muchas gracias. Bueno, pues empezamos la presentación. Para mí es un orgullo y una alegría presentar a dos amigos, a Gerardo Macías y también a José Luis Martínez, más conocido como Rebote, con motivo de la presentación de este pedazo de libro, que es realmente una enciclopedia, es indispensable para todos los aficionados del cómic, tanto entendidos como gente que empieza en el mundo del cómic. Los libros que ha sacado Gerardo, ya van 3 y los que quedan, son realmente imprescindibles porque están muy bien escritos, tiene una prosa fantástica, conciso, va bien al grano y analiza cómics, bueno, de una variedad increíble, tanto americano, manga, español. Es un trabajo realmente loable que lleva haciéndolo muchísimos años y que por fin pues está publicado el libro para tenerlo todo recopilado. En fin, de Gerardo, pues, ¿qué voy a decir? Pues desde que era muy pequeño ha estado siempre ligado al periodismo. Creo que de los 15 años empezaste a publicar, ¿no? A los 13. Todavía más joven. De los 13 años está publicando en prensa, escribiendo y también presidente de la asociación 6 Viñetas, dedicado a la difusión del cómic. Y desde hace 19 y el año que viene 20 años, director del Salón del Cómic de Huelva. Es uno de los milagros culturales de Huelva, porque en Huelva no hay eventos, hay auténticos milagros. Porque hay que reconocer el valor de llevar 20 años. Si alguien sabe un evento cultural en Huelva con más de 20 años. En 1900. Sí, está el Festival de Cine. En 1900. Venga, ¿que a alguien se le ocurre algo? Y el Salón del Cómic. Y hay que reconocer el mérito que tiene estar 20 años en la cresta y sobre todo hay que reconocer otra cosa, que con los recursos que da la ciudad hace un evento fantástico. Como dato, hay que tener en cuenta que el Salón de Cómics de Huelva ha tenido 100 veces menos presupuesto, no una ni dos, sino 100 veces menos presupuesto que el Salón del Cómic de Granada. Y no es 100 veces peor. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y una cosa que hay que aplaudirle a Gerardo y a todos los miembros de la Asociación Viñeta que han sacado adelante ese evento que es indispensable en la cultura de Huelva. Bueno, ya eso, ¿para qué hablar, no? Es una pista de cómo las instituciones pasan olímpicamente de la cultura en Huelva, ¿no? No, tampoco estamos a criticar, pero bueno, vamos al tema. Pero es reconocer el valor que tiene Gerardo y desempeño, él como presidente de la asociación, que no sé qué pasa, que todavía no han dedicado una calle, un monumento, rotonda, porque realmente lo merece. Y también hay que destacar su obra Biblos, junto con sus hermanos, que tiene ya también casi 20 años, ¿no? Pues un poco menos que eso, yo desde el 2009. Pues desde entonces está sacando ese personaje que cada vez va aumentando su universo y la verdad que son lecturas fantásticas. Y bueno, por otra parte aquí tenemos a Rebote, que es el encargado de ilustrar las 3 ediciones que van por ahora del libro, y tiene una de las cosas que yo valoro mucho en un dibujante, es que con el mínimo número de trazos consigue el máximo de expresividad, que eso es muy difícil de conseguir y para mí me parece muy admirable. Y también como personajes complejos, como es capaz de reducirlos a la parte esencial para plasmarlo y que sean reconocibles. Y el Rebote pues, es también un entendido del mundo del cómic, especializado en cómic español, sobre todo el cómic clásico, que yo creo que es una generación de autores que no están suficientemente valorados, porque estoy publicando en una época muy difícil y con una producción enorme y de una calidad fantástica. Yo creo que si esa generación, sobre todo la escuela de Budeguera y demás, si fueran franceses, estaríamos de cómic, bueno, serían unos héroes. Pero parece que hacer en España, parece que ya tiene como ese estigma de, cómic, niño, parece que no se le da valor que tenía a esos autores. Y bueno, también ha organizado en Trigueros eventos de cómic, también ha dirigido revistas, en fin. Si alguien tiene una pregunta de cómic, creo que no hay mejor momento ni mejores personas a las que proponérselo. Y bueno, tampoco me quiero alargar más, dejo ya paso al protagonista de la noche. Muchas gracias. Bueno, yo soy Gerardo. Lo primero de todo, darle las gracias a las dos personas que tengo a mi lado, que entre otras cosas son
parte del equipo que hace posible el Salón del Cómic en Huelva cada año, que ya este año va a ser la edición número 20. Y bueno, aparte de otras personas más, pero los que están más encima conmigo son ellos dos y mi hermano, que no sé si estará por ahí, pero ya estará a punto de llegar. Son de las personas que más encima están. Y bueno, agradecer también a Antonio y a Micaela por la oportunidad que nos dan de estar aquí presentando estos libros. Ya nos dieron la misma oportunidad el año pasado, cuando solamente había dos tomos, y estuvimos aquí por Reporte y yo, para que nos acompañaran en este momento. Creo que vino de público. Y bueno, contaros un poquito, este libro pues nace de mi sección de reseña de cómics que se publica en el Grupo Yolí, en los periódicos del Grupo Yolí, en el Web de Información, entre otros, pues una vez a la semana desde el verano de 2016. Sigo publicándolo a día de hoy. Nuestro editor Pepe Cueto, de Matraca Ediciones, tiene pensamiento de sacar todos los años por mayo en el Salón del Cómic un libro nuevo, con lo cual ya está preparando el cuarto libro, pero tiene muchos libros más por delante. Y bueno, en esto, pues, igual que en la sección del periódico, pues de todo tipo de cómic, español o de superhéroes, franco-belga, manga también, sale bastante manga también. Y bueno, en el periódico salen viñetas por ejemplo, como las que están en esta portada, viñetas de los propios cómics. Aquí en el libro, pues, de acuerdo con el editor, pensamos en ilustrarla y al final pues la terminó haciendo Rebote, que os puede explicar luego, que pasemos el turno, pues os puede explicar más o menos el método que siguió para hacer estas ilustraciones. Y bueno, le paso la palabra a Rebote y ya si acaso luego pues vamos dinamizando un poquito. Bueno, quiero, digamos, como primera discusión, que teóricamente yo no era el ilustrador de estos libros. En los libros tenía que haberlo ilustrado nuestro común amigo Nicolás, pero un problema de salud le impidió, y entonces Pepe Cueto y Gerardo me lanzaron ahí el reto de ilustrar el primer libro, ¿no? Fue la época que todavía iba a empezar la pandemia, todavía no habíamos hablado de la pandemia, y para mí fue un reto muy grande porque tenía que hacer pues, todo un libro que son un año de artículos de Gerardo, que son 52 ilustraciones, ¿no? Para mí era un reto muy grande porque en fin, no me veía capaz en principio de hacer tantos dibujos en un poco tiempo. Pues teníamos un espacio-tiempo pequeño, me parece que eran 2 o 3 meses, lo que luego se alargó con el tema de la pandemia y ya los libros no salió hasta 3 años después. Pero en principio tenía que trabajar corriendo, dijéramos. Y entonces, no es el dibujo, digamos, normalmente que yo he utilizado siempre, sino el mío es un poco más línea bruguera, como Gerardo, ¿no? Pero ante el tema, digamos, de la velocidad con que debía trabajar y luego el del primer ilustrador, que era Nicolás, que es bastante minimalista, pues entonces decidí o me planteé cambiar el tipo de dibujo que hacía normalmente para adaptarme un poco a la idea primaria del editor y del ilustrador, que era Nicolás, que ya habíamos hecho algunas cosas en Trigueros muy puntuales, con pequeñas cositas para los días del libro y tal, y decidí hacerlo desde esa perspectiva, ¿no? Y entonces pues busqué hacer la mínima expresión, lo que planteabas tú en el cómo dibujar los cómics, ¿no? Entonces pues basado prácticamente en 2 figuras geométricas, que es un óvalo y un triángulo, sobre todo en el primer libro, donde se ve más claramente esa influencia. Luego ya en los demás libros sí que he ido habiendo un poco más porque veía que algunos personajes necesitaban algún tipo más no sé, un poco más amplio
cómo dibujarlos, ¿no? O cómo expresar a la gente. Los personajes le he variado un poquillo, ¿no? Un poquillo en el cuanto sigue siendo básicamente un óvalo y un triángulo, pero ya dándole un poco más de visión. Prácticamente, digamos, ese tipo de dibujo tan económico, tan minimal, hizo que pudiera enfrentarme a él de una forma mucho más clara y mucho más concisa, y pude terminar el libro teóricamente para las fechas que estaban previstas para el libro. Después, por no de la pandemia y tal, pues no puso ley y tal, entonces pues se retrasó con más tiempo del que habíamos pensado. Y bueno, prácticamente es eso, que mi aportación fue leer los artículos de Gerardo. Muchos de los personajes son personajes con los que yo he crecido, por lo tanto es mucho más, para mí mucho más fácil, ¿no? Porque conozco sus historias, quizás lo más complicado para mí fue el tema del manga, que son personajes con los que he trabajado menos, conozco menos, y por lo tanto era un reto más importante, ¿no? Cómo hacer que eso llegara. Creo que en el primero no hay demasiado manga, entonces fue un poco más tranquilo, digamos. Ya en el segundo sí que había más personajes y pero ya estaba como más puesto, ya estaba más suelto en el dibujo. Y creo que dentro del contexto, pues creo que, vamos, siguió el mismo nivel que había todo el rato. Bueno, podemos hacer, como estamos aquí cerquita, podemos hacer preguntas, un coloquio. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, por ejemplo, hace poco hablando con un amigo, y ahora por eso que tenemos aquí estos sabios de cómics, decía, últimamente parece que se está premiando a cómics que no son cómics, que son más bien libros ilustrados, porque tienen carencia de narración gráfica. Y hay veces que algunos cómics, los últimos, algunos premios nacionales incluso, que son como fotos fijas con texto y falta ese dinamismo. No sé qué os parece a vosotros. Pues es verdad, por ejemplo, yo tengo los dos últimos premios nacionales de cómic en casa, y sí es verdad que le falta a lo mejor un poquito de secuencialidad, pero bueno, al fin y al cabo tiene sus viñetas, sus bocadillos y todo esto, pero sí es verdad que, por ejemplo, el del año pasado está hecho casi todo con bordados. Y claro, eso le quita un poquito de secuencialidad, de dinamismo, de tal, que Ramos no deja eso en cómic, ya tengo su historia. Y el de este año me lo han enviado hace poco, pues yo tengo la suerte de que las editoriales me van enviando cosas para reseñar, y me lo han enviado hace poco, y todavía no me ha dado tiempo a ojear, pero más o menos sin bordado le pasa lo mismo que al del año pasado. De todos modos, yo en la reseña procuro sacar el lado bueno de todos, así que es lado bueno sacar. Bueno, yo creo que el tema de los nuevos autores, o de los autores, dijéramos, que están iniciándose en el cómic, el tema está en que realmente el medio todavía no lo dominan, yo creo, ¿no? Es decir, creo que forzamos a los autores a que hagan obras complejas, completas, sin haber hecho un aprendizaje básico en lo que es la secuencialización del cómic, ¿no? Es decir, eso básicamente se aprende rompiendo la mano, ¿no? O sea, tú coges un Carlos Jiménez de ahora y dices, bueno, a ver, oiga, Carlos Jiménez de hace 40 años, ¿no? Claro, evidentemente ese espacio de comunicación, ¿no? De cómo mover la viñeta para que te explique la historia de una forma suave, dijéramos, como cine, ¿no? Porque al fin y al cabo el cómic es un cine, digamos, con unos saltos narrativos un poco más espaciados, ¿no? Y creo que falta eso, ¿no? Creo que los nuevos autores se tienen que enfrentar a un reto sin tener todavía las herramientas necesarias. Lógicamente, un autor de los grandes que decimos, uy, pues vamos a ver a no sé quién, empezaron jóvenes haciendo cómic de segunda fila, de tercera fila, colaborando con el autor primario, ¿no? Un Giraud. Claro, hablamos de un Giraud de
de los años 70 años 80, pero si nos vamos a un Giraud de los años 60, donde su maestro le está enseñando cómo se hacen las cosas, cómo vas progresando, aprende de alguien que ya lleva esa narrativa puesta. Si tú, un autor de ahora, se enfrenta a un cómic sin tener esa... Vale, tiene el aprendizaje, digamos, que puedes tú coger leyendo tus cómics, viendo cómo lo han resuelto otros autores, ¿no? Pero creo que ese espacio, digamos, de trabajar, ¿no? De trabajar diariamente en un espacio con unos plazos de entrega, con una serie de cosas, hacen que el autor, dijéramos, desarrolle sobre todo esa narrativa, que es lo que volvemos, que le falta a muchos autores de ahora, ¿no? La narrativa está muy bien, por ejemplo, puedes decir, coño, pues la obra es fantástica, ¿no? El guión puede ser fantástico, pero el movimiento, digamos, de cámara, el movimiento ese, sí que es verdad que todos nos quedamos un poco aplagados, ¿no? Pero claro, como yo veo a mis autores, digamos, que yo de niño leías que todavía le faltaba mucho, ¿no? Los caballos, en fin, toda la narrativa era muy lenta, ¿no? Todavía no sabían, pero tenían ya unos maestros con los que trabajaban, y creo que hoy en día falta eso, que no hay una industria, no hay un autor que diga, bueno, me gusta el cómic, voy a hacer el cómic, ¿no? Van a escuelas, pocas hay, ¿no? En España, está Josso, y prácticamente no hay más historia, ¿no? Aprenden, dijéramos, de gente como Josso, que era un buena serie en el dibujo humorístico, ¿no? Pero que ahora mismo no hay esa, digamos, yo creo que esa romper, exactamente, ¿no? Eso de romper dibujando, ¿no? Dibujar muchas páginas hasta que aprendes a cómo realmente, cómo tienes que hacer esas viñetas moviéndolas, ¿no? Hoy en día creo que no existe, y claro, todos los autores se enfrentan a ello. Gráficamente son fantásticos, pero lo que hablamos, que ese movimiento que creo que se aprende andando, ¿no? Todavía no lo llevan, ¿no? Y eso es un hándicap, digamos. Pues ya que se puede comentar lo de los antiguos, los nuevos, una cosa muy buena que tiene esta serie de libros es que te puedes encontrar cómics clásicos y cómics de antes de ayer, vamos. Y pues te da una idea muy buena de todo lo que es el sector editorial. Sí, es verdad, sí, es verdad. Es que pues, procuro, por un lado, mis gustos o mi propia biblioteca, pero también pues lo que leemos en el club de lectura, en la biblioteca de Huelva, o las novedades que salen, o los autores que traemos al Salón del Cómic. Procuro darlo a conocer al gran público, que a lo mejor todos los que me leen no son aficionados acérrimos, digamos, al cómic, que lo leen más a la distancia, ¿no? Pues yo procuro eso, y dando cancha pues, a todos los campos, digamos, donde me suelo mover, ¿no? Y entonces, claro, queda variado. Muchos de ellos pues, son clásicos, que como decía Revolta, que le cuesta menos hacer el dibujo porque son muy de toda la vida, pero que leía, que a lo mejor para mí son más lejanos, pero tienen que estar, porque en un libro de estas características o en la sección del periódico con estas características, pues tienen que estar los clásicos, ¿no? Me cuesta al menos más trabajo, pero ahí están. Los que están en las portadas de los libros, son viñetas que pertenecen a los libros, a los cómics que están diseñados en cada libro. Hay 52 reseñas en cada libro y el editor pues, ha seleccionado una serie de viñetas a cada uno de los volúmenes, ¿no? Me imagino que lo que más le han gustado a él, las viñetas se las he proporcionado yo, las 52, digamos, pero él ha leído la partida, básicamente como hago yo, voy seleccionando cada semana pues para que quede variado sobre todo, pero también para que sea un poco didáctico, ¿no? Al fin y al cabo pues, de lo que se trata. También, otra pregunta que quería hacerte, Gerardo. Me comentas que las editoriales te mandan a ti volúmenes.
en estos que te han mandado, ¿hay alguno que sea un descubrimiento, algo que tú digas, qué bueno, que es poco conocido pero merece muchísimo la pena? ¿Alguna joya escondida? Mira, casi todos son descubrimientos porque de momento las editoriales que me mandan no son las más grandes, son las más medianitas y las pequeñas, lógicamente, ¿no? Entonces son autores que empiezan, digamos, por abajo para tener su primera oportunidad. Muchos de ellos no los conozco hasta que no veo estas obras y están muy bien, muchas de ellas. Otras a lo mejor se notan más la carencia, pero no dejan de estar publicando pues, en una editorial más grande o más pequeña. Y sí, en casi todo, la verdad, noto la... Luego, por ejemplo, los mangas no, porque los mangas son sí, bien importados, los de superhéroes pues, también bien importados, pero los que son españoles y en editoriales medianitas, pues sí, me llevo muchas sorpresas, muchas veces. ¿Ahí tengo una pregunta? Sí. Bueno, tengo una pregunta un poco comprometida y me gustaría que me respondierais, pero sin pensarlo mucho, para no prolongar la cosa, ¿vale? Sin tener en cuenta la nostalgia, que la nostalgia es un poco un velo que nos ponemos delante de los ojos para ver las cosas de otra manera, sin tener en cuenta ningún criterio nostálgico, como digo, ¿me podríais recomendar, cada uno de los tres, un cómic que consideréis esencial? No quiero que me digáis el que consideráis más importante, sino uno que consideráis esencial, así de repente, que hayáis leído o de jóvenes o últimamente, y también, si sois capaz de alguna obra consagrada que consideráis un bodrio. Yo lo tengo clarísimo. A ver. Cómic imprescindible, fantástico, maravilloso, 5 estrellas, todo lo bueno que puede ser ese cómic. Sí. Clavos Rojos de Conan el Bárbaro. Bravo. Una auténtica maravilla de la historia del cómic, tanto la versión en blanco y negro original y también una que se hizo en color, con un color muy bien cuidado. Fantástico, lo tiene todo esa obra. No voy a decir nada porque no quiero hacer spoiler, pero realmente es de los cómics que yo he disfrutado más y he leído no sé cuántas veces y siempre que lo leo digo, qué pedazo de obra, qué bien dibujado, qué buen guión, qué secuencia, qué narración gráfica. Lo tiene todo, todo. Y bueno, y ya como obra consagrada que a mí me dejó bastante frío, V de Vendetta. Vale, muy bien. Gerardo. Con todo mi respeto al dibujante, que sé que es amigo de Gerardo, pero a mí realmente me resultó, llegó un momento en que me resultó muy pedante. Es muy antipático ese cómic. Muy antipático. Y V es muy fascista, aunque no lo parezca. Pues me pasa lo mismo con el de V de Vendetta y es verdad que conozco al autor, no es que sea amigo mío, pero tengo una anécdota muy curiosa, lo tengo en las redes sociales y como vive en Inglaterra, que el horario, digamos, una hora menos que aquí, ¿no? Pues todos los años es la primera persona que me felicita el cumpleaños. Pero no lo conozco en persona en realidad. Y a los años, cuando llega mi cumpleaños, me acuerdo de que es el cumpleaños porque lo primero que leo es un mensaje de este hombre. Pero es verdad que al cómic le falta un poquito de secuencialidad, que es el defecto que tiene, y es más bien por él, por este hombre, por el dibujante, que por el guionista, es verdad. Y luego que me hayan gustado, pues no sé qué decirte, porque me han gustado tantos que ya, no sé. Pues, pues te digo una cosa, yo aprendí a leer con Mortadelo y Filemón y sí, cualquier hombre de Mortadelo y Filemón tengo cariño y a partir de que empiezan los álbumes, como dice el sulfato atómico, pues la verdad es que es un tema curioso pues, a tener en cuenta, porque en aquel momento estaba un nivel bastante, ya luego pues, fue reduciendo porque tenía que hacer mucha producción, ¿no? Pero en aquel momento era un nivelazo de Ibáñez, que en paz descanse. Y bueno, ya digo, el de V de Vendetta, a mí no me gusta decir que ninguno es un bodrio, porque tiene todo un trabajo, pero la verdad es de los más defectuosos que puedo decir. Bueno, yo no puedo abstraerme de mis clásicos, ¿no? De los más clásicos españoles. Y evidentemente para mí, como imagino que lo que decía el del velo, para mí es imposible. Soy demasiado mayor ya como para quitarme el velo que tú me planteas, ¿no? Tengo que soltar. Y mi cómic que yo recomendaría a todo el mundo sería Hazañas de la Juventud Audaz, un TVO del año 59,
Es un TVO de ciencia ficción, basado en unas novelas del espacio, de esas de bolsilibros que le llamaban en aquella época, ¿no? Y es una adaptación al cómic, ¿no? El guión, evidentemente, al ser una adaptación de unas novelas, va un poquito hacia arriba abajo, pero gráficamente el autor, que en ese momento todavía está en lo que hablábamos de expansión, dijéramos, ¿no? Realmente con su proceso, dijéramos, cuando aquí en España ya no vuelve a dibujar prácticamente nada, desde mediados de los 60 no se ve su obra aquí, pero sí en Inglaterra sigue dibujando, y realmente en Inglaterra tiene un éxito enorme, ¿no? Porque es un autor que tiene una facilidad y una forma de comunicar que te atrae muchísimo, ¿no? Gráficamente de ciencia ficción la aborda, ¿no? Y para mí el cómic que recomendaría sería ese. Difícil porque no hay ninguna reedición, ni hay ninguna... Entonces, es decir, difícilmente va a salir en los libros que Gerardo escribe, porque nuevamente escribe cosas que ahora vuelven a reeditar, ¿no? Si fuera Capitán Trueno, el Guerrero Antifaz, pues hay cosas, ¿no? Pero hay miles de TVOs españoles que nunca volverán a ver la luz, ¿no? Y ese autor, Macías Alonso, si buscáis por internet y eso, encontraréis que tiene una obra importante, ¿no? En cuanto a un TVO, dijéramos que me deja frío, pues la verdad es que no hay ningún TVO que me deje frío. Soy demasiado, no sé, cariñoso, o tengo tanto amor, digamos, a este medio, que hasta los TVOs más burdos, por decir algo, les tengo siempre un cariño especial. O sea que no sabía, pues eso. Sí, pues, conoces lo que planteáis sobre Vendetta, sobre miles de TVOs que he leído durante toda mi vida, ¿no? Pero no encuentro ningún TVO, digamos, que pueda decir, pues este no me ha gustado. Todos tienen algo para mí, que no soy tan purista como vosotros. Aprendí leyendo TVOs malos, pero malos de solemnidad, porque los TVOs de mi época eran malos, dijéramos, en principio, ¿no? Porque eran los autores que son grandes autores, empezaron allí, pero hacían cosas muy simples, muy primarias, ¿no? Estamos hablando del año 50, cuando aquí en España era todo mucho más gris y era muy triste, y eso era para nosotros, era como ¡guau! Eran héroes españoles, iban al espacio y eran ¡viva España! Y todas esas cosas que ahora, si lo planteamos desde la perspectiva, dijéramos, de ahora, pues nos parecería pues una cosa totalmente fuera de lugar, ¿no? Tiene de verdad, ¿no? Para un niño de 8, 9, 10, 11, 12 años, pues era la hostia, ¿no? Porque eran unos españoles que iban al espacio y que conquistaban el mundo, y era maravilloso para nosotros, ¿no? Para alguien que era todo muy gris, pues aquello era como una maravilla, ¿no? Pues ahora que te revuelto de esta serie, que le trae ahí tantos recuerdos, me ha acordado una anécdota. Una vez un compañero del club de lectura dice: yo leía esto de niño, a ver si le pones una reseña. Y era una serie que se llamaba Cosaco Verde. Cosaco Verde, que era de estos cuadernillos Bruguera, que hacían Bruguera antiguamente, ¿no? Y casualmente me encontré los primeros números, los números en internet, y no me van a buscar. Digo, bueno, pues lo voy a comprar y le vamos a hacer la reseña. Y por ahí ya está, ya le tocará dibujarla, pues ya lo he hecho una sala. Y le hice la reseña a Cosaco Verde leyendo los 3 primeros números. Era una serie estilo, pues salía un personaje central que era tipo Corsario de Hierro, Capitán Trueno, Jabato, que son todos acompañantes, no sé, con el mismo tema, ¿no? Y yo leí esos 3 números nomás y le hice la reseña. Un cosaco, por tanto, ¿dónde era? La estepa rusa. Claro, era la estepa, pero no salía por el borrón. Pero personajes de ese tipo, ¿no? Eran el típico de la gente de la estepa, ¿no? Y además me encontré una curiosidad que me llamó la atención, buscando datos para reseñarlo, y le pusieron de nombre Cosaco Verde para que no fuera rojo, o sea que ya... Y los niños de nuestra época jugábamos con muñecos de plástico, ¿no? Del Cosaco Verde, ¿no?
O sea, era una de las primeras, dijéramos, acercarnos, nos acercaba a la industria, a los niños, con los muñecos de plástico donde jugamos y a las aventuras del cosaco verde o del campeón, a poder diferentes. Ahora mismo con una de las películas, o sea, un muñeco del cosaco verde ahora mismo puede costar un muñeco de plástico de 7 centímetros que puede costar 40 euros, 50 euros. Como un muñeco de plástico de un niño. Sí, de los que eran los niños de color. Que se secan, ¿no? Sí. Sobre mí. Repitiendo. Claro, que no has hecho preguntas. Ya te hago Te la echamos a ti. ¿Qué cómic te gusta más y qué Mira, te queda corrido? hay un cómic que no esperaba que me fuera a gustar tanto, pero que me sorprendió sobre todo porque tiene mucha narrativa visual y poco texto, que son los cómics de Alita, los primeros números, que los sacó Planeta Agostini en 12 tomos grandes. Además, al ser grandes se ve mucho mejor el dibujo. Yo como tengo prevista, agradezco las ediciones grandes. Y de entrada, al principio cuesta porque es una narración de ciencia ficción, muchos robots, no son cuerpos humanos, de modo que cuesta trabajo entender lo que está sucediendo en la viñeta porque tienes que leer el cuerpo de los personajes. No sé yo el trasfondo del dibujante, yo no lo sé, pienso que el hombre es ingeniero porque tiene una habilidad muy aguda para dibujar máquinas. Todos son robots, máquinas muy complejas, y cuando logras leer el cuerpo de esas criaturas, pues un cómic muy disfrutable, ese me encantó. Se publicó como Alita y como Boom. Por temas de traducción hay ediciones que aparecen como Alita y otras como Boom. Me gustó mucho ese cómic. El primero que se me ha ocurrido, es del 91-92 aproximadamente. Y uno que no consigo que me entusiasme es Cortomarte. A veces tiene mucho texto, a veces tiene muy poco, lo veo muy regular. Y historias muy erráticas. Sé que le tengo que dar una oportunidad más, porque no he leído mucho, pero no me ha cautivado. Ya está. Corto en Siberia. En fin, ya no te va a decir. Hugo Pratt. Para ser italiano era mucho Sargento chico. Kid. Son dibujantes que aprendían con el paso, ¿no? Es decir, la última parte de la obra es minimal totalmente, ¿no? Manchas nada más prácticamente, ¿no? Particularmente a mí. No, que estoy bien, porque muchas cosas que estamos comentando están recogidas en los libros. Sí, sí. Que merece la pena leer estos artículos y decir, oye, pues tenía razón esta persona porque, oye, o no. Entonces, tanto de Conan, un Puerto Maltés, todo también está reseñado. Ciro, ¿tú qué opinas? Algo un poquito por abajo, pero nada, a mí yo bebí cuando inicié a leer, pues inicié con los clásicos, ¿no? Tintín, Asterix y compaginando con lo que llevaba y con lo que lleva a las manos. Entonces a eso le tengo especial cariño. Luego con el tiempo, pues nada, uno tiene lectura aparte. No te esfuerces, no. Lo fue por WhatsApp, después lo lees. Y nada, y de reflexiones, pues muchas. La verdad que reflexiones, yo ya por ejemplo a día de hoy no puedo coger un cómic de superhéroes, no me entra, no sentido ninguno. Y es lo que con el resto, todo lo independiente sí, pero de superhéroes no puedo leer nada. En el cine o en el serie, pues algo. Los superhéroes, por ejemplo, ¿no? Hablamos de algo también que llegó aquí a España por finales de los 60. Pues los primeros cambios Marvel llegan aquí, digamos, antes llegaban aquí unas ediciones, dijéramos, desde México, que aquí se vendían y sabían normalmente los héroes de DC, ¿no? Superman de la época más clásica, eso como el superhéroe muy aburrido, ¿no? El super perro, el no sé qué, ¿sabes?
era súper aburrido, ¿no? Entonces, un día aparecieron unos tebeos raros, ¿no? Unos tebeos, era en función de una ley que hicieron el franquismo, tenía unas leyes para todo, ¿no? Y hicieron unas leyes donde los tebeos para los niños tenían un tamaño especial que era el bruguera, ¿no? El tamaño bruguera que hablaba. Ahora, si hacías algo diferente, entonces tenían que tener un tamaño nuevo que se llamó novela gráfica, que era pues, ¿no? apretujar un poco el tebeo, ¿no? Y fue cuando empezaron los primeros héroes Marvel, vinieron a través de esas ediciones, maltratadas totalmente porque eran recortadas y de un formato página se convertía en una paginita pequeña, por lo tanto recortaban, pegaban, añadían, pero para los niños de aquella época fue claro como una especie de esto que acostumbrado, digamos, al Capitán Trueno, al Jabato, donde los héroes eran impolutos como los DDC, ¿no? Tienen una novia, pero una novia muy informal, tienen una super, esto es muy formal, ellos son súper heroicos, no tienen ningún fallo, ¿no? Siempre solamente hay un poco el humor, ¿no? Los comparsas que le llaman aquí en el tema español, ¿no? Pero claro, llegar el tema, digamos, del Marvel fue una especie de como en la cabeza, hostia, ¿esto qué es, no? Un héroe que tiene problemas, la novia no lo quiere, el otro, ese tema que en América ya fue una ruptura con el cómic, digamos, de la Golden Age, ¿no? Digamos, la parte más antigua, para nosotros fue como algo delirante, ¿no? A un niño de aquella época acostumbrado por eso al guerrero antifaz, al Capitán Trueno, al Corsario de Hierro, que era el personaje clásico que se mantuvo en la misma época. Para nosotros fue algo increíble, ¿no? Conocer las aventuras de Daredevil, ¿no? Un héroe ciego, que tenía una novia que no lo quería. Fue como una serie de... que difícilmente hablamos, ¿no? Es decir, ¿cómo miras tú los superhéroes? Lo miras siempre con la perspectiva de cómo te cautivaron en aquel momento, de cómo rompieron, digamos, tu forma de pensar o de tu forma de ver a unos héroes diferentes, ¿no? Con sus problemas, con sus cosas psicológicas dentro, ¿no? Cosa que en España, digamos, eso no se veía, ¿no? Es decir, para mí que fue una época muy tremenda, ¿no? Es decir, hablamos, si nos vamos luego un poquito después, ya en el 70, pues ya viene el terror, ¿no? Vienen esos cómics de terror que estaban prohibidos totalmente, no existían los cómics de terror. Entonces, pues empezaban entre las cosas que hacían los españoles en Inglaterra, para Inglaterra o para América, ¿no? Que claro, autores que tú estás acostumbrado a verlo en esas páginas de héroes españoles, donde eso hacían cosas increíbles, ¿no? Investigaban, hacían unas cosas tremendas, y dibujantes que tú estabas acostumbrado a verlos en TV muy básicos, muy de espadachines del oeste y tal, los veían esos de terror, ¿no? Donde trabajaban la plumilla, donde echaban tinta con no sé qué, hacían tramas, una cosa increíble, ¿no? Yo la verdad es que alucino con las posibilidades, con la locura que fue para una persona joven, luego un poco más mayor, llegar a ese tema de terror, conocer de niño los superhéroes de Marvel, con ese movimiento, seguir adelante los 80 con la nueva visión de los cómics, con Corben, con todo ese tipo de nuevos autores, ¿no? que empezaban, ¿no? A romper el esquemas de páginas, esquemas de colores. Es decir, reconozco que soy un privilegiado, dijéramos, porque conocí ese tipo de cómics, digamos, en cada momento, ¿no? con una base muy eso, que realmente para mí, es decir, me hubiera gustado que todos hubierais pasado hubierais visto cada cómic en su momento y con la misma óptica. Entonces, lo que hablábamos de antes, de cómo he hecho afuera un cómic, ¿no? Lo que tú hablas de Corto Maltés, por ejemplo, ¿no? Que cuando habías conocido los tebeos del oeste, ¿no? Corto Maltés Hugo Pratt hacía unos tebeos del oeste muy más clásicos y eso, ¿no? Claro, cosas así, con Corto Maltés, con mucha menos dibujo, con mucha mancha, con unas cosas tremendas. En fin, no sé.
Me vuelvo loco, ¿no?, cuando empiezo a recorrer esas cosas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consideración quiere hacerlo? No, creo. Bueno, solamente decir que hemos traído, no mucho, pero un poquito ejemplares, pero si a alguien le interesa, lo tiene Antonio Micaela allí a la venta y se lo dejamos dedicado. Si alguno Tiene las postales para que sepáis que el Salón del Cómic lo hacemos en mayo, ¿no? sí, Por ahí. también tiene Antonio postales ahí anunciando la edición número 20 ya del Salón del Cómic, Estamos trabajando a ver si hacemos alguna que ya por ser un número tan especial, el número 20, pues estamos intentando a ver si se puede hacer algo dentro de lo que hablabas tú, de las posibilidades. que hay en Huelva, pero bueno. Ahí estamos la gente, estamos todos trabajando a ver si somos capaces de hacer algo importante. Seguro que sí. Vamos a intentar. Por lo menos que no quede por nosotros. Parece así como menos señal. Un fuerte aplauso para Gerardo y para Rebote. Y para Paco también un aplauso.